Radio Claret América, transmitiendo por internet, con estudios y oficinas en el 205 al West de la Monroe Avenue en Chicago, Illinois, quinto piso, con teléfono 1844-526-3767. Hola, ¿qué tal, estimado Radio Escucha? Muchas gracias por estar con nosotros en un programa más de neurogenética médica y cotidiana con la doctora Elizabeth Ramos Raudy. Y es en estos momentos precisamente que nos conectamos a ese hermoso estado de la República Mexicana para darle la más cordial bienvenida a la doctora Elizabeth. Doctora, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias a usted, doctora, por proporcionarnos parte de su tiempo, entregándole información importante al público de Radio Claret América. Y el día de hoy tenemos dos temas muy importantes. Tema número 1, alteraciones esqueléticas en las condiciones genéticas. Y el tema número 2 es la obesidad y causas genéticas. Así es de que, si me lo permite, doctora, ¿qué le parece si empezamos con el primer tema, que es alteraciones esqueléticas en las condiciones genéticas? ¿Qué nos puede hablar acerca de este tema, doctora, por favor? Hola, miren, primero es muy importante recordar que las condiciones genéticas no son enfermedades, como siempre lo hemos mencionado, sino que predisponen a enfermedades y también predisponen a ciertas malformaciones. Entonces, dentro de estas malformaciones, no es la excepción el tejido esquelético, y puede haber malformaciones en cualquiera de los huesos, desde la columna vertebral hasta algunas otras alteraciones que pues ya pudieran ser un poco más esporádicas, más infrecuentes. Pues sí, es importante mencionar que dentro de las principales complicaciones musculoesqueléticas que se van a presentar y que se pueden detectar desde el nacimiento, entra, por ejemplo, la displasia de cadera. Esto es importante mencionarla porque muchos de los bebés ya tienen mucha flexibilidad, es decir, sus ligamentos son muy débiles y desde la postura que adoptan en el útero les predispone a tener ya sea una displasia de cadera o una subluxación de cadera. Entonces ya desde ahí decimos que si un bebé tiene displasia de cadera y tiene bajo tono muscular, debemos de empezar a sospechar que puede ser alguna de las 10,000 condiciones genéticas que existen. Generalmente las alteraciones musculoesqueléticas no son tan específicas para los síndromes genéticos, es decir, la escoliosis se puede presentar, que sería una curvatura normal de la columna vertebral, una desviación lateral, pues, esta se puede presentar en diversas condiciones genéticas, es decir, no es que digamos, escoliosis es igual al síndrome tal. No, se puede presentar en muchísimos síndromes, pero sí es muy importante reconocer que las alteraciones musculoesqueléticas también forman parte de los síndromes, porque muchas de las veces no se suele dar importancia, se ve como frecuente. O, por ejemplo, a alguien le toman alguna radiografía, puede ser porque el bebé o el niño requirió algún internamiento y hay que ver los pulmones, etcétera, y en la radiografía se dan cuenta que hay una vértebra que no está bien formada. Estas malformaciones de las vértebras pueden ser desde hemivértebras o vértebras en cuña, etcétera, o vértebras con ala de mariposa, así se llama, porque la forma varía, hasta malformaciones que son generalmente que pasan desapercibidas porque no se valora tan a detalle en la radiografía, porque sí están buscando, por ejemplo, ver cómo están los pulmones, si tiene o no alguna neumonía, algún infiltrado en los bronquios, y entonces se pasa desapercibida la valoración integral de los huesos, y así pues puede pasar toda una vida. Entonces hay ciertas formas anormales de las vértebras, por ejemplo una que se llama platispondilia, es decir, la vértebra es más corta en su altura y por lo tanto se ve como aplanadita.
y pues pero si lo ve uno así muy rápido, sin prestar atención en los detalles, pues suele pasar desapercibida. Y estas pueden estar presentes en diferentes condiciones. Por ejemplo, pueden estar presentes desde condiciones que nos van a llevar a talla baja o talla muy baja, que es la que antes se manejaba como enanismo, y tenemos que estar al pendiente de estos datos, porque recordemos que actualmente y que afortunadamente la genética de ahora es una genética predictiva, preventiva. Antes era solo predictiva y era muy frustrante pues porque había muchas cosas que no se podían prevenir. Sin embargo, ahora se puede uno anticipar, y si ya estás viendo que tiene características diferentes esos huesos, por ejemplo, si fuese para una talla baja, no todas las tallas bajas tienen que quedar así, sino que hay diferentes tipos de tratamientos que pueden ayudar a que la persona obtenga una talla más alta, etcétera. O hay otras alteraciones, por ejemplo, en las vértebras de mariposa, de forma de mariposa, de alas de mariposa que mencionábamos, se puede ser por algún síndrome como el síndrome de Alagille, y que vaya a tener problemas en las vías biliares, y que se pueda anticipar el tratamiento para que pues el paciente tenga una mejor calidad de vida. Pues, por ejemplo, aquí habría complicaciones que pueden llegar incluso a requerir trasplante hepático. Entonces, por una característica que ve uno en los huesos que en sí no afectaría directamente al hueso, pues te puedes anticipar a otras complicaciones, como en este caso sería pues, complicaciones hepáticas. Entonces es muy importante también identificar que pueden haber quistes en huesos, que pueden haber vértebras extras. Y estos también pasan desapercibidas porque no siempre están contando el número de vértebras, y a veces hay una vértebra extra a nivel lumbar, etcétera, y esto puede complicar un poco en que esta persona a futuro vaya a tener dolor o problemas posturales. Entonces sí es relevante también enfocarnos en la valoración de las alteraciones esqueléticas. Hay que recordar que la valoración siempre va a ser multidisciplinaria y que se va a requerir que el ortopedista pues dé las recomendaciones específicas, pero también la valoración integral, y para eso se requiere consultar al genetista. Para el ortopedista, pues estas alteraciones son muy comunes, pero sí se escapan muchos datos. Por ejemplo, en cuanto a la valoración integral, para definir si estas alteraciones que ya están presentes al nacimiento, o bien que pueden ir apareciendo, por ejemplo, quistes óseos o otro problema, tiene que ver con la genética o no tiene que ver con la genética. Van a haber ciertos problemas que, por ejemplo, un cáncer en hueso, que pudiera no tener relación con genética. Sin embargo, hay diferentes síndromes que pueden predisponer a tumores en hueso y además a otras complicaciones genéticas. Por ejemplo, el retinoblastoma. El retinoblastoma genera un tumor ocular y generalmente, como se detecta tardíamente, cuando se detecta pues hay que quitar el ojo, nuclear el ojo para salvar la vida del paciente. Y años después, este paciente tiene riesgo para desarrollar tumores en hueso, en fémur, por ejemplo, que lleven incluso a una amputación de la pierna. Entonces, sí, realmente son severas algunas condiciones, no todas. Afortunadamente, la mayoría pasan desapercibidas porque no son de esa severidad. Sin embargo, se pueden prevenir muchas complicaciones si nosotros empezamos a identificar que estas pequeñas alteraciones puede ser el dato que nos oriente para dar el manejo integral que requiere ese paciente. Por eso es muy importante que como paciente nosotros sepamos que si el médico nos está diciendo, por ejemplo, hay síndromes en donde se describe un par de costillas extras, que al final de cuentas pues no tiene un efecto funcional, es que te vaya a complicar algo, etcétera, y se ve nada más como un hallazgo. Y entonces el ortopedista o incluso puede ser el médico general
que a la hora de contar las costillas, que todos deberíamos de tener esta metodología de evaluar a detalle estos estudios ya que se realizaron. Pero bueno, a veces por el tiempo se pasa desapercibido, pero si le llegan a contar y le mencionan al paciente que tiene un par de costillas extra, es importante recordar que todo lo que nosotros tenemos, nuestros huesos, nuestros músculos, cómo funcionamos, pues está dictado por nuestros genes. Les quiere decir desde ahí que nuestros genes tienen una información diferente para habernos generado un par de costillas. Entonces, el mensaje como tal sería que estos pequeños hallazgos en las alteraciones esqueléticas también pueden tener una significancia clínica. Y claro, hay otras complicaciones esqueléticas que pueden ser más severas y que sí van a requerir un manejo un poco más invasivo, ya sea por parte de ortopedia. Hay incluso alteraciones que llegan a requerir cirugía, pues porque generalmente, por ejemplo, en la mano, malformaciones a nivel del pulgar, ausencia del radio u otras alteraciones. Por ejemplo, aquí en la ausencia de radio es muy importante mencionar que pues este huesito que tenemos en el antebrazo, el radio, cuando falta o cuando hay alteraciones en el pulgar, se tiene que hacer un diagnóstico con otras alteraciones como anemia de Fanconi y otras alteraciones que pueden llevarnos a tener riesgo para presentar cáncer tipo leucemia y otras alteraciones que se pueden pasar desapercibidas. Desafortunadamente, la cultura genética pues apenas está creciendo y llegan muchos pacientes con alteraciones del pulgar que ya han sido valorados o que han sido incluso sometidos a cirugía, obviamente por el problema que tienen para la corrección, pero que han pasado por alto los estudios para saber si corresponde a estas alteraciones. Y el pasar por alto un estudio en este sentido implica que está uno exponiendo al paciente a que presente una leucemia y que sea diagnosticada ya en etapas tardías. Recordemos que entre más temprano se identifiquen estos problemas, pues mejor es el pronóstico de vida para el paciente y la calidad de vida. Entonces, sí se tienen que hacer estos diagnósticos de forma muy oportuna y certera. Entonces, no quiere decir que toda persona que tenga la alteración en el pulgar, por ejemplo, va a tener la leucemia, pero tenemos que saber quién sí, y para eso hay estudios muy específicos. Entonces, por eso me es muy importante tomar este tema y que como sociedad nosotros identifiquemos que ante estos pequeños hallazgos es indicativo de acudir a la consulta de genética. Por simple que se vea el problema, debemos de llevar un abordaje integral. Si no es genético, el genetista ya les informará que no es genético, que no hay otra cosa por qué preocuparnos o no hay otra cosa que prevenir. Pues interesante lo que nos entrega el día de hoy. Doctora, y si le parece bien, podemos iniciar con el segundo tema para que nos dé tiempo. Y precisamente el segundo tema es obesidad y causas genéticas. Platíquenos acerca de esto, doctora, por favor. Igual, la obesidad, y digo igual porque debe ser multidisciplinario, porque a veces consideramos, ya sea en los niños, en los adolescentes, en los adultos, que la obesidad solo es un problema nutricional y que acudiendo con el nutriólogo tenemos completa esta parte. Sin embargo, existen diversas causas de la obesidad y hay que recordar que el acudir solo con el nutriólogo, el nutriólogo obviamente tiene un papel fundamental en el control del peso. Sin embargo, acudir solo con el nutriólogo es otra vez volver a este tipo de medicina en donde solo nos enfocamos en los síntomas y no en la causa. Y mientras no nos enfoquemos en la causa, pues vamos a ser dependientes de dietas que a veces son muy restrictivas y que sí, nos pueden llevar a un peso ideal, pero con deficiencias nutricionales que nos pueden comprometer incluso nuestra salud. Nos pueden comprometer a tal grado
de presentar problemas neurológicos, problemas de memoria, de coordinación, incluso, por ejemplo, la deficiencia que ya hemos mencionado bastante en los programas, la deficiencia de vitamina B12 puede ser una complicación severa que nos lleve incluso a la demencia o a la pérdida del control de esfínteres, etcétera. ¿Por qué? Porque hay que recordar que también en esta parte de la obesidad y en el manejo de la obesidad existe la opción de las cirugías bariátricas. Y estas cirugías llevan el riesgo de deficiencias nutricionales, pero no solo las cirugías, sino a veces los pacientes en un manejo muy estricto para el control de su peso llegan a tener estas deficiencias incluso por la pura restricción alimenticia o también por el uso de algunos medicamentos que disminuyen la absorción de nutrientes en el intestino. Y bueno, a veces disminuyen la absorción de los carbohidratos, que es lo que se busca con esto, pero de manera adversa o de manera secundaria también disminuyen la absorción de vitaminas o elementos muy importantes para el funcionamiento adecuado del individuo. Por eso es muy importante que si nosotros estamos con sobrepeso o con obesidad, llevemos el manejo de forma integral. Hay formas que van a ser multifactoriales, es decir, ya se tienen algunos genes que predisponen hacia la obesidad, pero influye mucho los hábitos inadecuados de alimentación, etcétera. Entonces, esas serían como las formas más fáciles de abordar, incluso solo por el nutriólogo, pero no es tan recomendable solo por el nutriólogo. Siempre se recomienda en la valoración médica, por lo menos al inicio o de forma intermedia en estas condiciones. Hay otras condiciones que van a implicar otras cosas y esto es muy importante porque, por ejemplo, el paciente llega pensando que su problema está en la obesidad. Sin embargo, puede haber otros problemas. Por ejemplo, yo puedo ir al neurólogo porque me duele la cabeza y cuando llego al neurólogo me puede decir, sí, pues, tu problema es el dolor de cabeza y porque tienes migraña, te lo vamos a controlar, y pues yo ya muy feliz porque me están controlando lo que era mi problema. Pero quizá cuando llegue al neurólogo también existe la posibilidad de que me diga, ¿sabes qué? Es que el dolor de cabeza es porque tienes un tumor. Y entonces, pues no te preocupes, te vamos a quitar el dolor de cabeza. Y entonces hay otras cosas que yo ya sé o que el neurólogo me explica. Entonces ese tumor, aunque me controle el dolor de cabeza, puede poner en riesgo mi vida o mi visión o me puede dar otras alteraciones dependiendo de la ubicación, del tipo de tumor, etcétera. Y que entonces yo ya no me quedo conforme solo con que me quiten el dolor de cabeza, porque en sí el problema va más allá. Entonces la obesidad también puede verse así, porque hay ciertos síndromes que causan alteración que lleva a este aumento de peso, que puede ser moderado o excesivo por afección a nivel de hipotálamo, etcétera, pero que van a tener otro tipo de complicaciones. Por ejemplo, hay uno de los síndromes puede cursar con degeneración en retina y esto va a llevar hacia la ceguera. Entonces, sí es importante ubicar que dentro de la obesidad van a haber estas formas que son multifactoriales, pero también van a haber formas que afectan uno o varios genes de forma exclusiva, pues, y que te llevan a esto, o formas que son también cromosómicas y que van a haber otras cosas que tenemos que estar al tanto. Por lo cual, el manejo de la obesidad pues debe de ser multidisciplinario y recordar que dependiendo de las condiciones genéticas, pues va a haber desde obesidad en bebés hasta obesidad que se da en la etapa adulta, y que esto no significa que no tenga que ver con una causa genética. Pues importante, doctora, estos dos temas que realmente nos entrega una información importante para nuestra familia. Doctora, estamos por concluir, pero ¿hay algo que quisiera agregar a esta agradable conversación? Pues recordar que el manejo multidisciplinario no es tan difícil realmente, que lo que favorece es
mejorar la calidad de vida del paciente y ayuda realmente a llevar el seguimiento para los pacientes, el seguimiento adecuado, porque a veces consideramos que el acudir con un solo médico es más fácil, pero o con el nutriólogo pudiera ser más fácil, pero a largo plazo es más benéfico tener el manejo certero y oportuno. Muchas gracias, doctora, como de costumbre, disfrutamos de estos temas y por favor recuérdenos en qué página web nuestro público, el público de usted, puede visitar o tener más información. Sí, es en www.odry-neurogenética.com. El guión es intermedio y Odry es O-D-R-Y. Muy bien, pues ahí quedó la información. Doctora, le agradecemos mucho su participación. Cuídese mucho, por favor. Gracias. Y a usted, estimado Radio Escucha, muchas gracias por su amable participación también en un programa más de Neurogenética Médica y Cotidiana con la doctora Elizabeth Ramos Raudry. Por favor, esperamos contar con su participación la próxima semana y por lo pronto le mandamos un fuerte abrazo. Cuídese mucho. Hasta la próxima. Radio Claret América.